Up Tea, Riqueza Consciente con el coach Gabriel Uribe. Bienvenido, bienvenida. Yo soy el coach Gabriel Uribe y en este espacio compartiré contigo, mientras me tomo una taza de té, las estrategias, herramientas, aprendizajes, reflexiones e historia que me han ayudado a mí y a mis clientes en nuestro camino de menor resistencia en la creación de riqueza. Hablaremos de temas como éxito, liderazgo, dinero, equilibrio, integridad, impacto, paternidad, plenitud, ego, felicidad, propósito, inspiración, antifragilidad y otros temas que rondan en la cabeza de cualquier persona despierta que desea crecer y tener mayor impacto de manera consciente. Y por supuesto, hablaremos de té. En este capítulo hablaremos de la definición de riqueza, qué es la fórmula de riqueza y cómo los elementos de esta ecuación te pueden ayudar a ti y a tus clientes a poder generar mayor dinero y fluidez dentro de tu negocio. Te explicaré cómo esta filosofía ha podido marcar la vida de varios de mis clientes, generándoles mucho mayor fluidez en su vida y además creándoles más dinero. Por último, hablaremos del valor que tiene el té en el nivel del mercado y por qué esto es importante para tu creación de riqueza. Bienvenido, bienvenida. Esto es Wake Up Tea, Riqueza Consciente. Bienvenidos, el coach Gabriel Uribe, y me encanta poder tener nueva emisión conmigo. Y voy a comenzar con el título de este podcast, que es Tú eres muy valioso, pero vale madres si no sirves. Y esto es porque verdaderamente tenemos nuestra capacidad de crear riqueza simplemente está puesta en la medida en que podemos servir a los demás. Y vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es la riqueza? Y esta definición que a mí me cautivó la primera vez que la escuché, hace más de 17 años, hablada con Roger Hamilton. De repente preguntaba en el escenario, ¿qué es la riqueza? Y todo el mundo empezaba a decir un montón de cosas. Cuando pone la definición de qué es la riqueza, que es todo lo que te queda cuando te quedas sin dinero, para mí mi mente se abrió, explotó completamente, porque rompía todos los paradigmas que había en ese momento en mi mente. Rompía el paradigma de que era el estatus, rompía el paradigma de que era los ceros en la cuenta de banco, rompía el paradigma de que era el coche, las viejas, los viajes, sino verdaderamente era todo eso con el que te quedas cuando te quedas sin dinero. Y piénsalo. Si hoy, y toquemos madera, si hoy verdaderamente que te quedaras sin nada, te quedaras sin dinero, ¿con qué te quedarías? Y entonces empiezas a preguntarte, bueno, pues tal vez me quedo con mi familia, me quedo con mis amigos, me quedo con mi red de contactos, me quedo con los conocimientos que tengo, me quedo con mis pasiones, con mis talentos, con el prestigio que tengo, con mi visión personal. Con todo eso te quedas. Y esto a veces me han llegado a decir clientes, oye, pero Gabriel, me quedaría con un montón de deudas. Las deudas también son dinero. Entonces enfoquémonos verdaderamente en con qué sí nos quedamos cuando vemos. Y esto, cuando buscamos la riqueza, verdaderamente nos empezamos a dar cuenta que la riqueza solamente es el principio y no es el fin. Y empezamos a enfocarnos claramente en cómo puedo hacer que esto también me genere dinero. Y eso es parte de lo que tenemos que ir desenvolviendo y desarrollando con esto. Entonces, no solamente esta frase de es todo lo que te queda cuando te quedas sin dinero, sino Roger Hamilton fue un poquito más adelante, que fue, bueno, esto nos ayuda, y eso cómo se puede generar dinero dentro de la riqueza, que es uno de los elementos de esta parte integral, y es, bueno, pues hay una fórmula de creación de riqueza. Y esta fórmula de creación de riqueza tiene que ver con riqueza es igual a valor por apalancamiento. Y esto a mí me encanta como empezarlo a contextualizar en mis talleres cuando digo, todos somos ángeles de una sola ala y necesitamos abrazarnos de otros para volar. Y esto es una frase del pintor Luciano de Crescenzo, y
verdaderamente cuando entendemos que esta combinación del valor por el apalancamiento es lo que empieza a generar esa riqueza y empieza a generar esa fluidez y genera el dinero, ¿no?, que todo el mundo queremos tener en nuestras cuentas. Pero entonces, bueno, vamos a empezar por el primer elemento. Valor. ¿Qué es el valor? El valor es lo que tú crees que es valioso y que puedes entregar hacia los demás. Tiene que ver con tus pasiones, tiene que ver con tus talentos naturales, esta parte que yo siempre hablo del Wealth Dynamics y el perfil de riqueza que tenemos, este camino individual o el camino de menor resistencia que cada individuo tiene para crear riqueza, que son tus talentos naturales. Después viene el conocimiento. ¿Qué es lo que has estudiado? Estudiaste prepa, estudiaste primaria, estudiaste universidad, estudiaste posgrados. Todos esos conocimientos son lo que es parte también de tu riqueza, pero también toda la experiencia que tienes laboral y cómo has hecho que esto sea funcional para alguien más. No solamente el conocimiento per se, digamos, que no genera nada, simplemente a veces el conocimiento intelectual que no lo pones al servicio de nadie, solamente eso no genera riqueza. Entonces, la red de contactos que tienes, habitar por el mundo, una persona que hoy tenga más de 30 años, entre redes sociales y todo, tiene que tener por lo menos una red de 5,000 personas, de 1,500 personas al menos. Esa es una red de contactos que tienes. También el prestigio y tu misión personal. El prestigio es lo que dice la gente de ti cuando tú no estás y lo que haces tú cuando nadie te ve. Entonces, todo esto tú lo puedes, pudiéramos hacer una sumatoria del 1 al 10, ¿qué tanto usas esto para que hoy se generen ingresos, para que verdaderamente se genere dinero de tu parte? Entonces, la mayoría de las personas que yo he visto, con los clientes que tengo, muchas veces cuando empiezan a hacer este autoanálisis, se dan cuenta que solamente están usando un porcentaje mínimo de todo lo que puede generar valor dentro de su negocio o que pueden generar valor para ellos. Usan muchísimo sus pasiones, o usan muchísimo sus talentos, sus conocimientos muchísimo lo usan, pero tal vez nunca usan su red de contactos o nunca se han pensado en hacer una misión personal. Entonces, esto, si lo empiezas a cuantificar y a cualificar, decir, bueno, ¿qué tanto necesitaría empezar a usar más mi valor? Y esto, hay dos partes. ¿Cómo lo puedes utilizar para generar mayor dinero o cómo puedes aumentar tu valor? Y aquí me voy a hacer un pequeño desvío tantito, porque en la parte de conocimientos es muy claro cómo puedes aumentar lo valioso que eres, que es tal vez es el típico argumento que un departamento de recursos humanos tiene con alguien que le pide que hacer una maestría o un diplomado. Le dicen, perfecto, entonces si tú me pagas mi diplomado, entonces voy a ser más valioso para la empresa. Y del otro lado, cualquier persona que haya estado en esa conversación, le dicen, sí, claro, pero no es valioso que estudies solamente el diplomado. Lo que es valioso es lo que vas a hacer con ese conocimiento. Entonces, no es valioso aumentar solamente el conocimiento per se. Es valioso cuando la otra persona percibe y puede apalancarse más de ese conocimiento. Y aquí nos lleva a la siguiente parte de la ecuación, que es el apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? Es el utilizar o el poder aprovechar al máximo nuestros recursos, los recursos que tenemos, y cómo los ponemos al servicio de alguien más para que esa persona aproveche más esos recursos. Es decir, si yo estoy haciendo 10 pesos, cómo la otra persona, apalancándose de mis productos, de mis servicios, de mi tiempo, puede hacer 25 pesos. Entonces, este diferencial, este apalancamiento es lo que empieza a surgir. Hay una imagen que yo siempre les pongo en mis talleres, que es el valor, digamos, que es el tamaño. Imagínate que hay un río. Un río viene bajando por la montaña. El dinero es el agua que pasa a través del río. Entonces, la riqueza verdaderamente es la capacidad que tienes de que pase agua por ese río, por ese caudal. Una forma de generar valor o que puedas generar mucho mayor
dinero en tu organización, en tu negocio, en tu emprendimiento o en tu práctica profesional, es que la percepción de valor sea mucho mayor, es decir, aumentas la gradiente del río. Imagínate si pudieras aumentar la gradiente de un río, lo que haces es que va a pasar agua más rápido, pero también puedes aumentar el ancho del río y entonces puedes hacer relaciones mucho más profundas y eso es apalancarse de una forma. Entonces vamos a ver, siempre el dinero va a fluir de un valor percibido mayor a un valor percibido menor. Y esto es una lógica que a veces se nos olvida. Yo solamente pago por un servicio que considero que es más valioso que retener mi dinero en mi cartera. Y eso sucede diariamente en cualquier transacción que tengas en una tienda de conveniencia o en cualquier lugar. O sea, yo solamente voy a pagar por algo que considero que es más valioso tenerlo que conservar el dinero en mi bolsa. Y esto, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que siempre doy en mis talleres, es, a ver, ¿quiénes de ustedes verdaderamente pagarían más de 20 pesos o 25 pesos por un hot dog del Oxxo? Entonces, la mayoría de los que van nunca pagarían más de 25 pesos por un hot dog del Oxxo. Entonces, se establece ahí un patrón. Siguiente pregunta es, si yo te llevo al Auditorio Nacional, que es el centro de espectáculos más grande y elegante aquí en la Ciudad de México, te llevo a primera fila porque te regalaron los boletos tu ser querido, vas a escuchar tu concierto favorito. Por ejemplo, a mí me llevan a ver, mi esposa me llevara a ver Joaquín Sabina, primera fila, y van a empezar a tocar a la orilla de la chimenea, sale Joaquín Sabina y me dice, Gabriel, esto es para ti, ¿no? Y mi esposo de manera muy amorosa me agarra la mano y me dice, oye, se me antoja un hot dog, lánzate por uno. Y yo sé perfectamente que si me salgo del Auditorio Nacional en ese momento, atravieso Reforma, ojalá y no me atropellen, atravieso, no sé, unos 200 metros, 300 metros de jardines, llego a los hoteles más elegantes de la Ciudad de México que están ahí. Ahí al lado hay un Oxxo, ¿no?, en el cual me podría comprar mi hot dog por 25 pesos. Si regreso con el Oxxo, atravieso Reforma sin que me atropellen y llego a primera fila, seguramente, si bien con mi condición física, podría hacerlo más o menos en 20 minutos. La mitad del concierto me hubiera perdido tal vez. Entonces, casualmente, del rabillo del ojo veo que existe un tipo que viene bajando con hot dogs. Y yo les pregunto a todos, en ese momento, ¿cuánto pagarías por un hot dog? Entonces el valor que se genera, el promedio de las personas dicen, pues pagaría 200 pesos, lo que sea. En un ejercicio de 5 minutos te das cuenta que estabas dispuesto a pagar por el contexto nomás 25 pesos, cuando por el cambio de contexto estás dispuesto a pagar 250 pesos tal vez. Estás aumentando tú es más valioso para mí en ese momento entregar los 200 pesos al señor del hot dog para mantener mi lugar, satisfacer la necesidad de mi esposa en ese momento y yo seguir disfrutando del concierto. Entonces, ese intercambio es qué tan valioso percibe el cliente mis servicios, es muy diferente a cómo yo lo quiero evaluar. Y entonces se genera valor en esa brecha que existen entre la percepción de uno y lo que puede entregar del otro. Entonces siempre pensemos en cuestión de valor y apalancamiento, la generación de nuestros precios y todo eso. Y esto, verdaderamente, si empiezas tú a pensar cómo podría generarle que mi cliente perciba que es más valioso mi servicio, cómo puedo percibir que sea que pueda tener más servicios o me pueda apalancar más de mis clientes. Entonces, estar pensando constantemente en esta fórmula te puede ayudar a aumentar la fluidez de tus ingresos. Si tú no tienes suficientes ingresos, es porque no hay suficiente percepción de valor. Y si no hay suficiente percepción de valor, significa que el mercado todavía no te tiene suficiente confianza. Y eso sí puedes empezar a implementar cosas para que tengan suficiente confianza o que perciban que es más valioso lo que tú estás vendiendo.
Y por último, si no tienes suficientes utilidades, ¿no? Al final del mes no te queda suficiente dinero dentro de tu cartera, significa que no te estás apalancando lo suficiente, no estás usando los recursos de manera apropiada, estás gastando de más en ciertas cosas, estás desperdiciando tu tiempo, y entonces y ahí puedes volver a enfocarte más para poder ir generando mayor fluidez de dinero en particular. Estos son los dos elementos de la ecuación de la riqueza. Riqueza es igual a valor por apalancamiento. Y esto, ahora lo voy a poner en un contexto real. Este contexto real, por ejemplo, un cliente alguna vez él creía que la fotografía que hacía era sumamente valiosa, y la verdad sí, el ojo artístico que tiene es un privilegio ver sus fotografías, aún en el ámbito más comercial que utiliza. Pero cuando alguna vez estaba argumentando algo con un cliente, el cliente le dijo: oye, híjole, sí, veo la calidad de tus fotos, veo que tus fotografías sí son de mejor calidad de lo que yo tengo actualmente en mi catálogo. Sin embargo, yo ya invertí X cantidad de dinero en este catálogo. Entonces no es racional que simplemente porque están más bonitas tus fotos, yo pague más por hacer un nuevo catálogo. Entonces, manteniéndose esto, dijo: bueno, esto que estoy ofreciendo no es lo suficientemente valioso. ¿Cómo él se puede apalancar más de mí? Entonces continuó la conversación, continuó escuchando, y se dio cuenta que el cliente lo que verdaderamente necesitaba y apreciaría mucho era poder abrir el mercado mexicano, porque era una empresa colombiana. Él quería tener un embajador de marca dentro de esto, dentro del mercado mexicano. Entonces él dijo: claro, él se podría aprovechar más de que yo estoy localmente en México, tengo los conocimientos y puedo ponerle al servicio mi red de contactos, mi base de datos. Entonces empezaron a conversar sobre eso, y eso le permitió continuar con la conversación, generar un contrato que le generó varios miles de pesos y millones de pesos, porque pudo apalancar todos sus talentos naturales. No solamente soy fotógrafo y tengo muy buen ojo, sino toda su red de contactos, su geolocalización, etcétera, etcétera. Y eso muchas veces olvidamos lo importante que es poner en la mesa todos nuestros talentos naturales y poder jugar con ellos, porque eso nos lleva a ser una persona mucho más íntegra o más integrada dentro de nuestra formación de creación de riqueza. Entonces, bueno, eso es lo que quería platicar contigo en Wake Up Tea que tenemos el día de hoy. Riqueza consciente. Muchísimas gracias. Yo soy Gabriel Uribe, y en el siguiente bloque hablaré de el valor que tiene el té históricamente. Muy buenas tardes, y como siempre les dije, vamos a hablar de té, una de mis pasiones, y lo que he encontrado en cómo esto más o menos he visto que tiene mucha relevancia para la creación de riqueza y el valor que tiene. Hablamos del té, como ya en capítulos anteriores hemos hablado que es la misma planta, la Camellia sinensis, y bueno, todo el proceso que tiene el mismo. Sin embargo, hay un dato curioso, que eso tiene que ver con cómo era percibido en algunas partes. Algunos tés, los de más alta calidad, y en un principio solo eran bebida para el emperador, era lo más alto que había, y uno de los, en particular, de los más prestigiados eran los tés fermentados. Los pu'er son ciertos tés, que es el té rojo, en China o en Japón, no tanto como el africano, que es el rooibos más bien, sino el té chino, que es el pu'er. Muchas veces lo hemos visto que está como empaquetado en unas tipo tabletas o discos que hasta tienen como tipo tatuajes ahí. Entonces, antiguamente esto era considerado, el té era una bebida ceremonial, que ayudaba a pagar los impuestos cuando se empaquetaba o se fermentaba en cuevas. Ahí los pu'ers, los primeros pu'ers que se empezaron a hacer, eran fermentados
dentro de 5, 10 o hasta 20 años en cuevas oscuras, después de que se hacía todo el proceso de quitarles la suficiente humedad, se iban apilando, y como se iban apilando los empezaban a comprimir y entonces los empezaban a generar como pequeños ladrillos. Y estos ladrillos se ha encontrado en algunos historiadores han encontrado que esos ladrillos pasaban de China, Rusia, iban por todas partes y se empezaban a usar como monedas de cambio, o como aquí en México el cacao se intercambiaba era como un tipo de moneda. Y esto era porque era percibido como un bien muy valioso fuera de todo el contexto que tenían más de 20 años. Entonces eso era apreciado por los clientes, y por eso se podían aceptar tal vez 1 o 2 bloques o 2 ladrillos de té por un borrego o por un camello. Entonces se podía intercambiar perfectamente eso. ¿A qué voy con todo esto y cómo se relaciona con el emprendimiento y la creación de riqueza? Es cómo tú puedes generar que sea un artículo que estás dando actualmente o intercambiando, cómo es percibido o cómo puede ser percibido de mayor forma por tus clientes. Cómo verdaderamente, qué valor le tienes que dar, qué historia le tienes que contar para que los clientes puedan percibir y que puedan decirte, bueno, claro, te cambio tus sesiones de coaching o tu sesión de esto por mis camellos o por los 2,000 o la factura que tengas. Y esto es el dato curioso del té, Wake Up Tea, Riqueza Consciente, con el coach Gabriel Uribe. Este capítulo es patrocinado por la experiencia Escribe tu mapa de riqueza, una experiencia de fin de semana que te permite generar la visión de éxito integral propia, generar tu propia fórmula de riqueza y encontrar, de acuerdo a los arquetipos del Wealth Dynamics de Roger Hamilton, tu camino de menor resistencia en la creación de riqueza. Es una experiencia donde he puesto mis mejores herramientas para iniciar un 2020 mucho más exitoso. No te lo pierdas. Fechas en www.coachgabrieluribe.com.